Mm. El título que hoy le puse, pues basado en uno de los versículos que vamos a analizar, es Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, esta es la sexta lección. Como decía, ya tenemos bastante material, hermanos, para estudiar y para comprender la divinidad de Cristo. Hay tal vez otros estudios más profundos que se podrían hacer. Sin embargo, con esto es más que suficiente para que podamos argumentar, podamos estudiar, podamos retener y podamos enseñar a otras personas que dudan sobre la divinidad de Cristo. La palabra de Dios es como un hermoso rompecabezas, hermano, un rompecabezas espiritual donde todas las piezas, esto es, las declaraciones, los ejemplos, los mandamientos, las historias, los versículos, los libros, encajan una con otra de una manera maravillosa. Mientras le armamos, o sea, vamos armando ese rompecabezas, es un simbolismo que estoy usando la palabra, mediante el estudio y la reflexión vamos descubriendo lo hermoso, maravilloso y grandioso que es nuestro Dios y su inmensa sabiduría. Por eso, cuando a veces nos escuchan, hermanos, decir que Dios se hizo hombre y que Dios vino a morir por nosotros, pues esa afirmación está fundada en justamente todo lo que nos revela la palabra del Señor. Cuando uno dice que Dios se hizo hombre, pues ya nosotros sabemos que cuando hablamos de Dios, estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero ese título se le aplica independientemente al Padre, independientemente al Hijo y también independientemente al Espíritu Santo. Entonces, cuando se dice que Dios se hizo hombre, debemos entender y relacionar de una sola vez que se está hablando del Hijo, porque fue el único que se hizo hombre. Hablar de nuestro Señor Jesucristo debe ser una delicia para el cristiano. Y por eso estas enseñanzas sobre la deidad de Cristo realmente debe ser algo que nos llene y que debemos mostrar interés, como toda su palabra. La palabra dice que David se deleitaba en la palabra de Dios y meditaba en ella día y noche. ¿Ok? Entonces, hoy estudiaremos la deidad de Cristo, primero declarada por el mismo Jesús, lo que enseñó Jesús sobre él mismo, y segundo, confirmada por las revelaciones del Espíritu Santo dada a los apóstoles. ¿Ok? Y ya con esto veremos lo que nos revela el nuevo pacto con respecto a la deidad de Cristo. Entonces, el Nuevo Testamento ya declara, hermanos, de una manera directa y muy clara la deidad de Cristo. Hasta ahora, todo lo que hemos estudiado son implicaciones, deducciones, conclusiones que sacamos de lo que enseña la palabra, pero ya aquí vamos a ver argumentos, declaraciones que ratifican contundentemente la deidad de Cristo. Entonces, una de las cosas que dijo Cristo en la tierra es que el Hijo debe ser honrado como se honra al Padre. ¿Ok? El Evangelio de Juan es un evangelio interesante porque ya estudiamos la semana pasada lo que dijo con respecto al verbo y ese primer capítulo nos confirma la deidad de Cristo. Anteriormente, pues, pudimos estudiar eso en el Evangelio de Juan, que el verbo es Dios, que el verbo era con Dios, ¿ok? Y que el verbo estaba con Dios. Pero no solo allí nos revela el apóstol Juan la deidad de Cristo. ¿Ok? Entonces, nos va revelando muchas cosas y muchas declaraciones que el mismo Jesús dijo. Por ejemplo, Jesús dijo, el Hijo hace lo mismo que el Padre. ¿Qué quiere decir que el Hijo hace lo mismo que el Padre? Que el Hijo tiene el mismo poder, tiene la misma capacidad para hacer lo que hace el Padre. ¿Y qué implica eso? Que Jesucristo es Dios. Después, el Hijo da vida igual que el Padre. El único que puede resucitar y dar vida es Dios. Entonces, cuando Él se iguala al Padre, lo que está diciendo es que Él es Dios también. Y el versículo en cuestión, la declaración que él hace, el Hijo debe ser honrado igual que el Padre. De la misma manera, quiere decir.
de igual forma. Y ya esto sí tiene que ver una declaración ya total de la divinidad de Cristo y vamos a ver un poco por qué. Eso está en Juan 5 del 19 al 23. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Y fíjense la observación, igualmente. Entonces, decir un ser que puede hacer lo mismo que hace Dios, lo que está es igualándose a Dios, hermano. Sigue diciendo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces, vuelve otra vez Cristo a identificarse y a igualarse con el Padre. El Padre levanta muertos, es el único que lo puede hacer, pero el Hijo también lo hace, porque es el único que lo puede hacer. ¿Y por qué digo el único? Bueno, porque Dios es el único que puede levantar muertos. Y cuando hablamos de Dios, estamos hablando del Padre, también hablamos del Hijo, también hablamos del Espíritu Santo. Y sigue diciendo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y aquí viene una declaración muy contundente, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que él envió. Entonces, todos, absolutamente todos, deben honrar al Hijo como honran al Padre. Y ya por ahí podemos empezar a comprender hacia dónde se dirige esta enseñanza. Pues esto que dijo Cristo cuando lo hacemos y lo comparamos con todo el contexto bíblico. Entonces, todo ser humano, absolutamente todos deben honrar a Jesús de la misma manera, igualmente, de igual forma como honran al Padre. La Biblia de las Américas dice en Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiso decir Cristo con esto? ¿Qué nos quiere decir Jesús con esto? La palabra honrar, que es timao en el griego, es traducida como honrar. ¿Y qué significa la palabra timao? Significa fijar el mismo precio, establecer el mismo valor. ¿Qué quiere decir la palabra? Que Cristo tiene el mismo peso o el mismo valor que tiene Dios. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que tienen la misma, son exactamente iguales. Tienen el mismo valor, el mismo peso, la misma importancia, la misma deidad, pues, porque son Dios. Entonces, cuando dice honrar, lo que está diciendo es fijar el mismo precio, el mismo valor. Entonces, ¿qué está dando a entender eso? Pues, la igualdad que existe entre el Padre y el mismo Jesucristo. Entonces, cuando dice honrar y darle el mismo valor, ¿qué quiere decir? El Padre debe ser adorado, Cristo también. El Padre debe ser enaltecido, el, Cristo también. El Padre debe ser glorificado, Cristo también. El Padre debe ser reconocido como Dios, Cristo también debe ser reconocido como Dios. De la misma manera, Jesús debe recibir lo mismo. A Jesucristo eh, se le debe dar el mismo valor que al Padre. Y esto confirma que la deidad de Cristo debe ser tratado como Dios. Entonces, todos deben darle a Jesús el mismo valor que le dan al Padre. Jesús, ¿qué está diciendo? Que todo lo que hace el Padre, Él también lo hace. Se iguala a Dios. Jesús está confirmando su igualdad con el Padre. Jesús tiene que ser honrado, adorado, como lo hacen con el Padre. Ese es el mensaje que nos está dando aquí, pues. Algunas veces nos confunde un poco la palabra porque a veces eh,
el ser humano ha tendido a pensar que el único Dios, o sea, que hay un solo Dios, pero no lo imagina como un Dios trino, pues, un Dios compuesto de tres personas. Y eso ha hecho que sea difícil a veces el tema de la deidad. Pero es un tema que nosotros, si no lo llegamos a comprender plenamente, debemos creerlo, porque la palabra lo enseña de muchas maneras, como lo hemos visto hasta ahora. Entonces, la reverencia con que Jesús se dirigía al Padre nos hace pensar que a Jesús como inferior a él. Y ahí es donde viene la confusión, porque él hablaba del Padre, él llegó a decir que el Padre era mayor que él, y entonces eso da pie a pensar que Jesús es inferior a él. Pero cuando Jesús dice que el Padre es mayor que él, tiene que ver que el Padre es el que tiene la autoridad. Recordemos que el Padre es la cabeza, Cristo se sujeta al Padre, los hombres se sujetan a Cristo, Cristo es la cabeza de los hombres y Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero en ninguna manera está diciendo que Cristo es inferior al Padre. No es así. En el momento de su manifestación, Jesús estaba en un estado de humillación. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando él era hombre, estaba en un estado de humillación. Cuando él se hizo hombre, se hizo inclusive inferior a los ángeles como hombre, pero seguía siendo Dios. Y sabía que al morir sería otra vez restablecido con la gloria que tenía antes de hacerse hombre. ¿Ok? Entonces Cristo es exactamente igual a Dios. Por eso dice que en él habita toda la plenitud, toda, no un poquito, no solamente algunas cosas, sino dice toda la plenitud de la deidad. Isaías 48:11 dice, por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea mancillado mi honra, y mi honra no la daré a otro. Entonces, aquí dice Jehová de los ejércitos, Dios, dice que él no le dará su honra a otro. Entonces, ¿cómo es que Cristo debe ser honrado igual que el Padre si el Padre no le iba a dar la honra a otros? Bueno, porque eso ya lo hemos explicado abundantemente. Recordemos que Jehová es el título o es el nombre de Dios en la antigüedad y como nombre de Dios, eso se aplica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos honrando al Hijo, estamos honrando a Dios y estamos honrando a Jehová. Cuando honramos al Padre, también estamos haciéndolo igualmente. Entonces, la confusión que hay en algunas religiones es que no entienden esto, pues les cuesta comprender. Y es básicamente que debemos entender que Dios es una unidad, pero trino, es una unidad plural. ¿Qué significa una unidad plural? Es una unidad que está compuesto de tres personas, como una familia que es una unidad. La familia es una unidad, pero puede estar compuesto de muchas personas y generalmente está compuesto de muchas personas. ¿Ok? Padre, hijo, nieto, esposos, pero es una unidad. Cuando se habla de una familia. Igual que el matrimonio, no son dos matrimonios, es un solo matrimonio. Pero cuando uno habla de matrimonio, ¿qué le viene a uno a la mente? Dos personas. Cuando uno hable de Dios, hermano, tiene que venirle a la mente tres personas. Ahora, cuando uno está estudiando la palabra, el contexto, lo que se está leyendo es lo que define de cuál de las personas está hablando la palabra. Porque a veces se está hablando del Padre, en la mayoría de las veces, a veces se está hablando del Hijo, a veces se está hablando del Espíritu Santo y a veces se está hablando de Dios como completo, pues, total. Entonces, a ningún otro le daré la honra, pero Cristo dice que al Hijo deben honrarlo como honran al Padre. Jehová está hablando en estos pasajes de la Escritura y dice que a otro no dará su honra. Dios no miente, hermanos. Si Dios es solamente el Padre, Jesús no hubiese dicho que le honraran igual que al Padre. Correcto. Siendo Jesús, pero siendo Jesucristo Dios, Jehová, él merece la misma honra y adoración que el Padre, porque los tres vienen a ser Dios. Ok, después solo a Dios se debe adorar.
Los judíos sabían, hermanos, claramente que solamente a Dios debía ser adorado. Jesucristo también lo sabía. Cuando uno lee en Apocalipsis, cuando Juan fue a adorar al ángel, el ángel le dijo que solamente a Dios se debía adorar. Apocalipsis 22:9 dice, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. A Dios es el único que se le puede adorar. Ahora, pero Jesús, hermanos, siendo hombre, nunca rechazó que lo adoraran, como este ángel. Este ángel rechazó que Juan lo adorara, pero Jesucristo nunca rechazó la adoración. ¿Y por qué nunca la rechazó? Porque Él es Dios y solamente a Dios se le debe adorar. Juan 9, del 35 al 38 dice, oyó Jesús que le habían expulsado, está hablando del ciego de nacimiento, ¿verdad? Después que ya lo había sanado y ya lo habían interrogado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor. ¿Y qué hizo? Le adoró. El relato de Juan no dice que Cristo rechazara la adoración. Cristo aceptó la adoración de este ciego de nacimiento. Pero el judío sabía que solamente a Dios se le debía adorar. Por ejemplo, el apóstol incrédulo, Juan 20, el 27 al 29, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. ¿Okay? Esto es una adoración. Lo reconoció como su Señor y lo reconoció como su Dios. Esta es una de las declaraciones más contundentes de cómo los apóstoles reconocieron la deidad de Cristo. Y este Tomás era un judío, o sea, él sabía que no podía adorar a otro sino a Dios, pero adoró a Cristo. Entonces dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces Tomás adoró a Cristo y lo llamó su Señor y lo llamó Dios mío. Otra afirmación de Cristo, yo y el Padre uno somos. Y esto es algo, una afirmación muy, muy contundente. Cristo dijo, yo y el Padre uno somos. Por ejemplo, del matrimonio, el hombre y la mujer se dice que son uno cuando se unen en casamiento. Los dos son iguales porque no hay diferencia para Dios entre hombre y mujer. Solamente que Dios ha dado ciertos papeles al hombre y ciertos papeles a las mujeres, pero los dos son iguales, con responsabilidades y autoridades diferentes. Pero la unidad es el matrimonio. Entonces, ¿se puede decir que el hombre y la mujer son uno? Lo dice la palabra. ¿Pero qué quiere decir? Que los dos se unen con un mismo propósito, porque los dos son iguales. Los dos tienen la misma responsabilidad de llevar adelante la obra. Cuando Cristo dice, yo y el Padre somos uno, uno somos, se está igualando al Padre. Está diciendo, yo también soy Dios. La unidad de Jesús con Dios es que son iguales, tienen la misma esencia, tienen las mismas cualidades, propósitos y santidad. Como dice Colosenses 2:9, que se lo refería hace un ratico, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Por qué? En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, porque él es igual a Dios. ¿Quién ser humano puede contener a Dios? ¿Qué criatura puede contener a Dios si ni siquiera el mundo puede contener a Dios? El universo, ni siquiera el universo puede contener a Dios.
Ni siquiera el universo puede contener a Dios, porque él como dice la palabra, él mide los cielos con la palma de su mano. Es un simbolismo, pero lo dice así. Entonces, ¿qué está ratificando esto? La deidad de Cristo, porque dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Ok? Seguimos. Quien vio y conoció a Jesucristo, vio y conoció al Padre. Segundito, hermanos. Ok. ¿Me escuchan, hermanos? ¿Sí? Hay una interrupción, disculpen. Bien. Ok, gracias. Entonces, quien vio y conoció a Jesucristo, vio y conoció al Padre. Ahora, ¿cómo es posible que a través de un hombre se pueda conocer al Padre? Bueno, porque conocer a Cristo, sus cualidades, su poder, su misericordia, su justicia, su santidad, todo era ver a Dios. Por eso Cristo pudo afirmar, el que me vio a mí, también conoció a mi Padre. Y él quiso que entendieran esto, su discípulo. Trató pues, y ellos les costó mucho comprender esta verdad, porque les costaba, tenían todavía algo de velo, a pesar de que habían ganado con Cristo. Pues. Ellos creían que era el Mesías, que era el Hijo de Dios, pero no comprendían en su totalidad quién era realmente él, qué representaba. La Biblia, la palabra dice que a Dios nadie lo ha visto, pero Cristo nos mostró al Padre. Pero Cristo dice que si lo vieron a Él, también vieron al Padre. Entonces, ver a Cristo era ver al Padre. No quiere decir que Cristo y el Padre eran la misma persona, ojo. Repito, Cristo y el Padre no eran la misma persona, pero los dos sí tienen las mismas cualidades y los divinas y los dos son Dios. Conocer a Jesucristo era conocer al Padre. Juan 14, el 6 al 7 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocieseis, también a mi Padre conocería. Y dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto, porque Él les estaba revelando. Les está diciendo, ustedes quieren conocer al Padre, mire, conózcame a mí, pues. ¿Qué quiere decir eso? La semejanza de Cristo con el Padre. Pero los apóstoles fueron duros para aprender, hermano. Por eso Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y él está diciendo, yo se lo estoy mostrando. Mírenme a mí y van a ver al Padre. No porque seamos la misma persona, sino porque somos semejantes. Los dos somos Dios. En cada uno de nosotros está toda la plenitud de la deidad. Y Jesús le reclama su ignorancia. Juan 14:9 dice, y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿De quién están hablando? Del Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Hermano, Juan 14 es una declaración de la divinidad de Cristo. Y fíjense todo lo que hemos estudiado de la divinidad de Cristo hasta ahora, ya 6 estudios con este, y aún hay personas, hay aún religiones que no creen que Cristo sea Dios. Están igual que como estaban los judíos del primer siglo, que no aceptaron, y los judíos de hoy todavía, que no aceptaron a Cristo como el Mesías y menos verlo en la posición divina. De hecho, los judíos trataron de asesinar a Cristo cuando entendieron que se estaba haciendo semejante a Cristo, a Dios.
Juan 14, del 10 al 11, dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? En él habita toda la plenitud de la deidad. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Qué está diciendo Cristo acá, hermano? Que ellos son semejantes, ellos están de acuerdo. Ellos, siempre recordemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre están de acuerdo en todo. Ellos siempre están unidos en todo propósito. Ellos tienen el mismo pensar, el mismo sentir, los mismos planes. Muchos piensan que en algún momento Dios abandonó a su Hijo, pero eso no es cierto. Es una mala interpretación bíblica. Jesús y el Padre son iguales, son la misma esencia, son Dios. Ambos están en íntima comunión, unidad de mente y voluntad de acción. Están juntos en todo. Y después vienen otras declaraciones que ya son declaraciones muy claras. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Ya estamos hablando del apóstol Pablo. Y cuando decimos el apóstol Pablo, estamos hablando del Espíritu Santo que Dios que inspiró a los apóstoles. También el Espíritu Santo dio testimonio de la deidad, divinidad de Jesús mediante la revelación a los apóstoles y ellos lo entendieron, porque no fue con la ayuda del Espíritu Santo los apóstoles lograron entender todo el propósito divino. Entonces, ¿qué dice Pablo? Pablo dice de Jesús que es Dios sobre todas las cosas. Y él presenta con toda claridad la deidad de Cristo. Eso está en Romanos 9:5. De quien son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Y fíjense la afirmación que hace, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Quién es Dios sobre todas las cosas? El Cristo, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ya estos son versículos que declaran la divinidad de Cristo de una manera contundente y sin oportunidad de decir que no lo dice, lo dice. El cual es Dios sobre todas las cosas. La versión de Jerusalén lo dice así, y los patriarcas, de ellos también procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Fíjate cómo lo dice acá, el cual está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. El mismo Pablo dice más adelante, y el apóstol Pedro también dice, nuestro gran Dios y Salvador. Nuestro gran Dios y Salvador. Entonces, nuevamente Pablo, como también Pedro, nos habla de la divinidad de Jesucristo. Estamos hablando de dos testigos de Cristo, Pedro y Pablo. Pedro lo vio en carne y escuchó sus enseñanzas, como las revelaba por cuando él estaba presente, por el Evangelio de Juan, y Pablo es testigo de Jesús, pero escogido después de su ascensión. O sea, ¿quién le reveló a Pablo todas estas cosas? El mismo Jesucristo, que le enseñó cosas que al hombre no le corresponde inclusive decir, porque él dice que fue llevado al tercer cielo. Entonces Tito 2, del 11 al 13 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Fíjense lo que dice, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Desde la antigüedad, hermanos, la palabra viene anunciando y apuntando que Cristo es Dios, que Cristo es divino. Lo que pasa es que el nuevo pacto es el que nos revela esa cualidad divina de Cristo de una manera maravillosa.
El nuevo pacto es el que nos permite comprender todo lo que se hacía en el antiguo pacto. El nuevo pacto es el que nos ayuda, nos revela todas las cosas que en el antiguo pacto se hacían, se dijeron, la vida de muchos hombres. Moisés es un tipo de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que Moisés, la vida de Moisés nos enseña la mediación de Cristo. ¿Cómo es la mediación de Cristo? José, cuando fue vendido por sus hermanos y después se convirtió en el protector de Egipto. La vida de José también es tipo de Cristo. Noé, el arca de Noé, también tipo de Cristo. Hermanos, todo lo que, todo el antiguo pacto estaba señalando era a Cristo y a su venida. Toda la Biblia habla de Cristo, hermano. Pero para nosotros comprender eso, tenemos que estudiar la palabra con un corazón abierto, quitarnos toda esa contaminación que tal vez algunos de nosotros todavía tenemos y que nos hace o nos impide recibir la palabra con facilidad. Todo el antiguo pacto nos viene señalando a Cristo. Y el nuevo pacto nos permite comprender esa gran realidad, como ya lo hemos estudiado en todos los otros 5 estudios que hemos tenido. Pedro dice lo mismo, según de Pedro 1:1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces cuando dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, está mostrando nuevamente que Jesucristo es Dios. Por la justicia de nuestro Dios. Si hubiese otra palabra aquí, por ejemplo, si dijera por la justicia de nuestro Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, estaría hablando de 2 personas diferentes. Pero la forma como está construida la oración está hablando de una sola persona. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, Jesucristo es Dios. Otra expresión sobre Jesucristo dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Ok? Ya finalizando su primera carta, el apóstol Juan se refiere a Jesús como el verdadero Dios. Utiliza la palabra verdadero para referirse tanto al Padre como al Hijo. Jesús dio el entendimiento para conocer al verdadero Dios y luego Juan afirma que estamos en el verdadero Dios que es Jesucristo. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿De quién está hablando? Nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Está hablando de Dios. ¿Ok? Cuando dice que el Hijo de Dios está hablando del Padre, entonces nos dio entendimiento para conocer al Padre. Ahora, cuando sigue hablando, ya lo relaciona con Cristo. Dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y lo repite y lo afirma. Y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, el apóstol Pedro declara que Cristo es Dios. El apóstol Pablo declara que Cristo es Dios. El apóstol Juan declara que Cristo es Dios. Y Cristo también se declaró como Dios al decir que debían honrarlo igual que al Padre. Después, el trono de Jesucristo, Dios. El libro de los Hebreos es un hermoso libro, hermanos. Yo diría que, igual que el libro de Romanos, son libros profundamente doctrinales. Realmente son libros profundos e interesantes que deben ser estudiados con cuidado, pero que dan mucha enseñanza y revelación para nosotros los que amamos la palabra del Señor. Y el libro de Hebreos, en todos los capítulos, hermanos, de una manera implícita, indirecta, da declarando la deidad de Cristo. Hebreos 1:8 dice, más del Hijo dice,
Fíjense, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Recordemos que Cristo tiene un reino, que es su iglesia, sus súbditos. Cuando dice cetro, el cetro era algo que tenían en la mano con lo cual daban órdenes. Cuando lo movían, autorizaban, o cuando lo movía, generaba una orden. ¿Se acuerdan de la reina Esther? Creo que fue, sí, Esther, cuando ella se arriesgó a presentarse ante el rey y él movió el cetro hacia ella y le permitió hablar con él. Ahora, ese cetro de equidad, ese reino, lo está relacionando es con el Hijo, porque dice, más del Hijo dice, y dice que el Hijo tiene un trono, pero lo llama también Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, está hablando de la eternidad. Centro de equidad es el cetro de tu reino. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces, esto es una declaración contundente de la divinidad de Cristo. Tiene trono en el cielo, ya lo sabemos que está a la diestra del Padre, es Dios, es eterno, su reino, su autoridad es justa, es equilibrada, ¿ok? Y tiene un reino que son los súbditos bajo los cuales estamos nosotros, la iglesia. Y fíjense que Dios es el único que debe ser adorado, pero también Hebreos dice en 1:6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, o sea, el principal, a Cristo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Por qué tenían que adorarle? Porque Jesucristo era igual a Dios. Los hebreos, los judíos, los fariseos llegaron a entender que Jesucristo se hacía igual a Dios cuando intentaron apedrearlo, porque para él era una blasfemia. Pero, hermanos, la evidencia bíblica es que Cristo es Dios. Y como ya lo estudiamos anteriormente, Dios es una unidad de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A veces hay palabras que repetimos y las pasamos por alto, pero que declaran claramente cosas. Por ejemplo, eh, hay palabras que en nuestra lectura de la Biblia que tiene gran significado y que nos enseñan verdades indudables, como el caso de la deidad de Jesucristo. El libro de Filipenses, hermanos, 2:5-6 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y dice, el cual siendo en forma de Dios, o sea, teniendo la consistencia de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Fíjense que esto aquí está declarando la divinidad de Cristo. O sea, está hablando de que era similar en cantidad y clase. Está diciendo que era similar, o sea, ¿se acuerdan de la palabra honrar? El mismo valor, el mismo precio. Según Strong, la palabra igual significa similar en cantidad y clase, o sea, igualito, pues igual. Según Vine, el mismo en tamaño, cantidad y calidad. ¿Qué quiere decir eso? Que es igual en esencia, en tamaño, en calidad, en clase a Dios. Entonces, para concluir, en estos estudios hemos aprendido con un poco más de profundidad la deidad de Jesús. Realmente, todo esto es el fundamento bíblico desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto sobre la divinidad de Cristo, estableciendo claramente que Jesucristo es Dios y por tanto digno de ser honrado, alabado, glorificado como al Padre. ¿Sí? Jesucristo entonces es Dios, es eterno, es creador, es divino, es dador y sustentador de la vida, y Cristo es todopoderoso. Bien, hermanos, con esto concluimos la serie de la divinidad de Cristo. Espero que les haya servido a todos para que podamos profundizar y comprender grandemente este precioso tema que está en la palabra del Señor, y que esto nos ayude pues a estar preparados para presentar
sana defensa de la divinidad de Cristo. Que Dios le bendiga, hermano Jaime.